a una institución como la universidad, en la que parece que tuviéramos un punto de referencia que casi nada tiene que ver con lo que ha sido hasta ahora el trabajo. Sin embargo, los nuevos retos que tenemos ahora en Andalucía y en el mundo hace que tengamos que hacer eficiente algo que hasta ahora no ha venido sucediendo, y es que hemos tenido tradicionalmente unos científicos sociales que han sido ciegos en muchos casos al mundo real, y unos movimientos sociales y unos sindicatos que en muchos casos se han movido, pero le han faltado tener también una articulación con lo que es el mundo de la gente que nos dedicamos al conocimiento. Yo he tenido la suerte desde hace mucho tiempo de ir trabajando en esta línea, y ante un mundo de una economía que se presenta inmaterial, donde los trabajadores y las trabajadoras desaparecemos y donde toda la base de la naturaleza se hace invisible, el reto que hoy representa esta nueva organización, y sobre todo hacerlo desde Andalucía, a mí me parece una tarea encomiable, y desde luego, como siempre, contáis con mi compromiso, con mi solidaridad y con lo que pueda aportar en esta tarea.